Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy estamos, Señor, ante tu presencia para pedirte perdón por los pecados, por los errores en que hayamos incurrido y para agradecerte también por las bendiciones que nos diste durante la semana. Padre Santo, rogamos que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros y permita comprender mediante el ejemplo de Sansón cuán dañino es el pecado y qué no debemos hacer en la vida. Quédate con nosotros, Señor, y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Sansón, un líder israelita con fuerza sobrenatural, fue elegido por Dios para liberar a su pueblo de los filisteos. Sin embargo, sus debilidades y decisiones impulsivas lo llevaron a su caída. Su relación con Dalila, una mujer filistea, fue la clave de su destino. Ella lo engañó para que le revelara el secreto de su fuerza. Su voto de nazareo, que era la consagración precisamente a Dios. La historia, mis hermanos, muestra cómo Sansón, cegado por el amor y la seducción de una mujer, traicionó a Dios y perdió su fuerza, perdió su libertad y también perdería la vida. Eso resalta las consecuencias trágicas de la falta del discernimiento y también la desobediencia. Entonces yo debo preguntarme aquí, ¿cómo reconocer las trampas malignas que nos desvían de Dios y cómo evitarlas? El tema que vamos a estudiar es muy importante, es muy interesante. Se titula El fracaso y la muerte de Sansón. Así que prepárate, mi querido hermano, para sumergirnos en esta historia. Bienvenidos sean todos al estudio de esta importante lección. Es la lección número 18. Y la primera pregunta dice lo siguiente. Cuando Sansón fue a la ciudad de Gaza, que pertenecía a los filisteos, ¿qué emboscada planearon sus enemigos para Sansón con la esperanza de capturarlo y matarlo? ¿Qué pasó? Vamos a estudiar el capítulo 16 del libro de los Jueces, versículos 2 y 3. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. A ver, la promesa de Dios de que por medio de Sansón comenzaría a salvar a Israel de las manos de los filisteos se cumpliría, ¿verdad, hermanos? Aunque no de acuerdo a la voluntad de Dios. Sansón sucumbió a la tentación y no permaneció fiel a su propósito. Su misión terminó en fracaso, terminó en esclavitud y terminó en la muerte. Esas son las consecuencias del pecado, ¿no es cierto? Si Sansón hubiera permanecido fiel a su llamado divino, habría sido honrado y exaltado, y el plan de Dios se habría realizado. Físicamente, Sansón fue el hombre más fuerte del mundo. Sin embargo, en cuanto al dominio propio, la integridad y la determinación fue uno de los más débiles que hubo. Pero la realidad es que se deja controlar por sus pasiones. Es una persona débil. La verdadera grandeza de un hombre se mide por su capacidad para dominar sus emociones, no por aquellas emociones que lo dominan a él, ¿no es cierto? En el mundo, muchos tienden a considerar a una persona fuerte cuando tiene muchas mujeres, por ejemplo,
pero en realidad esa actitud refleja más bien una debilidad de carácter. Eso es falta de dominio propio. Ahora, ¿qué hacía Sansón en Gaza? Si lees el primer versículo, encontrarás la debilidad de Sansón por las mujeres extranjeras. Y eso lo ha venido revelando siempre. Un día, Sansón fue a la ciudad de Gaza. ¿Qué vio en Gaza? Vio a una prostituta. Sansón entró en su casa para acostarse y pasar la noche con ella. Ve, mi hermano, eso era Sansón, el forzudo juez. Desde los primeros momentos de su vida, estuvo rodeado de condiciones que favorecían el desarrollo de su fuerza física, de su agudeza intelectual y de su pureza moral. Sin embargo, se dejó influenciar por amistades y relaciones impías, y eso provocó que perdiera la confianza en nuestro Señor Jesucristo, que es la única verdadera seguridad para el ser humano. Entonces, fue arrastrado por la corriente del mal. ¿Se da cuenta, mi hermano, la magnitud de daño que causa el pecado? Proverbios capítulo 1, versículo 10 dice: Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no vayas con ellos. Que la naturaleza pecaminosa con la cual nació Sansón lo inducía al pecado, ¿no es cierto? Sansón ya había dado un mal paso con la mujer de Timnat. Ese mal paso preparaba el camino para otro mal paso todavía. El juez continuaba buscando los placeres sensuales que le atraían hacia la ruina. Y en verdad que Dios no lo había mandado a buscar placer con mujeres paganas. El Señor lo había mandado a salvar a su pueblo, pero él se había olvidado de la misión que le había encargado el Señor. Sansón claramente estaba en pecado en este caso. Y este es un claro ejemplo de cómo un hombre que es utilizado por Dios también puede caer en pecado y hacerlo de manera flagrante todavía. En la actualidad sucede lo mismo. Hay líderes a quienes Dios ha llamado con la misión de predicar la segunda venida de Jesús. Sin embargo, ellos, al igual que Sansón, se han olvidado de la misión y han comenzado a criticar a Jesús, predicando que tiene naturaleza pecaminosa. Incluso dice que han sido ungidos por Dios, pero sus vanaglorias dicen lo contrario, tal cual lo hacía Sansón, ve, mi hermano. Entonces viven en pecado. Y eso es también pecado, ¿no es cierto? Sansón se jactaba de su fuerza y no honraba a Dios. Y eran estas actitudes que entristecían al Espíritu Santo. Los varones de Gaza se enteraron de que Sansón estaba allí. Así que rodearon el lugar y se pusieron a vigilar la entrada de la ciudad. Ellos decidieron esperar toda la noche para matar a Sansón al amanecer. Sin embargo, Sansón confiaba en su fuerza más que en el mismo Dios. Esa noche, después de estar con la ramera, se levantó a la medianoche, fue hasta la entrada y, jactándose de su fuerza, arrancó el portón con todo y pilares y también cerrojos. Después cargó todo sobre sus hombros y se los llevó a lo alto del cerro que está frente a Hebrón. Él demostraba que era forzudo y nadie podía vencer. La hermana White hace una comparación entre José, el hijo de Jacob, y Sansón respecto a la administración de los pueblos. Ella dice que Sansón tuvo en el momento de peligro la misma fuente de fuerza que tuvo José. Pudo elegir entre el bien y el mal de acuerdo con su deseo, pero en vez de asirse de la fuerza de Dios, permitió que lo dominaran las pasiones salvajes de su naturaleza. Las facultades de razonamiento estaban pervertidas,
la moral corrompida. José tenía libre albedrío, dice ella. El bien y el mal estaban delante de él. Podía elegir el camino de la pureza, la santidad y el honor, o el camino de la inmoralidad y la degradación. Eligió el camino correcto y Dios lo aprobó. Sansón, bajo tentaciones similares que él mismo había buscado, dio rienda suelta a la pasión. Eso lo dice la hermana White. Dios había destinado a Sansón para una posición de gran responsabilidad, una misión de honor y servicio, pero para cumplir con su propósito debía aprender a gobernar. Él debía comenzar obedeciendo las leyes de Dios. Sin embargo, no lo hizo. Sansón mantuvo las apariencias externas del celo de su voto nazareo, mientras que al mismo tiempo pecaba descaradamente con una prostituta. También hoy, ¿no es cierto? Muchos que dicen ser ungidos de Dios mantienen sus apariencias externas, pero se prostituyen predicando doctrina falsa, ¿ves, mi hermano? ¿Sabes? A pesar de los pecados de Sansón, Dios lo protegía y usaba sus errores para liberar a Israel. La emboscada que hicieron a Sansón fracasó. ¿A qué hora fracasó? A la medianoche, ¿cierto? Sansón con su fuerza arrancó el portón con todos los pilares y cerrojos y se los llevó a lo alto del cerro. Imagínate, mi hermano, el tamaño y el grosor y el peso de esas puertas que estaban reforzadas. Los postes eran de madera pesada. ¿Cuánto crees que pesaban esas puertas? Algunos estudios dicen que pesaban media tonelada o 500 kilos aproximadamente. Ahora, el diablo ya sabía cuál era la debilidad de Sansón y con esa debilidad lo tentaba y Sansón caía en pecado. Entonces yo me pregunto, ¿qué debo aprender de estos versículos? Aprendo mucho, hermano. Primero, aprendo cuáles son las consecuencias de ceder a la tentación. Sansón, al ir a Gaza a acostarse con una prostituta, revela que el diablo conocía que su debilidad eran las mujeres, por tanto lo tentaba con la seducción. Esas decisiones lo llevaron a situaciones complicadas. Entonces es importante, hermanos, que los jóvenes aprendan a resistir las tentaciones y a elegir el camino correcto. Claro, para enfrentar las tentaciones tienes que estar agarrado de Jesús. Es por eso que Santiago en su capítulo 4, versículo 7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. Segundo, la importancia de la prudencia. Cuán importante es ser prudente, ¿no es cierto? Sansón no muestra sabiduría para ir a Gaza. En lugar de ir a Gaza, él debía pensar cuáles eran las consecuencias. Gaza era un lugar donde él sabía que sería vulnerable a las tentaciones. Los jóvenes, mis hermanos, tienen que pedir al Espíritu Santo que obre en ellos. Deben pedir el don de la prudencia. Deben aprender a ser sabios en las decisiones y en sus ambientes, evitando lugares o situaciones que puedan ponerlos en peligro tanto moral como espiritual. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 5. Debemos saber que la lucha contra la tentación no es fácil. Sansón, aunque poseía una fuerza física increíble, era débil en su vida emocional y espiritual. Y esto resalta que no solo se necesita fuerza física para vencer la tentación, sino una fortaleza interior que solamente Dios nos da. Todo es de Dios.
Permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación, dice nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Qué más puedo aprender aquí? Aquí yo aprendo la importancia del dominio propio. Sansón, al seguir sus deseos sin pensar en las consecuencias, muestra cómo la falta de control sobre uno mismo o la falta de dominio propio puede llevar a resultados negativos. ¿Qué dice Salmos en el capítulo 141, versículo 3 de la Biblia Dios habla hoy? Señor, ponle a mi boca un guardián, vigílame cuando yo abra los labios. Entonces, hermanos, el creyente tiene que someterse a Jesús, sabiendo que solamente con Jesús podemos vencer a la tentación y al pecado. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? Cuando Sansón fue a la ciudad de Gaza, que pertenecía a los filisteos, ¿qué emboscada planearon sus enemigos para Sansón con la esperanza de capturarlo y matarlo? Los filisteos esperaron toda la noche en la puerta de la ciudad de Gaza, preparados para emboscar a Sansón al amanecer. Su plan era esperar hasta que amaneciera para atacar a Sansón cuando saliera de la ciudad. ¿Qué pasó? El plan fue frustrado. Sansón se levantó a medianoche, tomó las puertas de la ciudad con sus 2 postes y cerrojos, se las echó al hombro y las llevó hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pregunta número 2. Continuando en su debilidad por mujeres extranjeras, ¿qué hizo Sansón? Aprovechando todo esto, ¿qué trampa le tendieron los filisteos? Seguimos estudiando el capítulo 16 del libro de los Jueces, versículos del 4 al 6. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sore, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado y dominado. Eso dice la palabra de Dios. La historia con la ramera y el fracaso del complot ya había pasado. Sansón usaba los recursos dados por Dios para su propia complacencia, para su exhibicionismo. A Sansón le gustaba llamar la atención, usando el don de la fuerza que Dios le había dado. Solo que a pesar de ello, vemos la tolerancia del Señor. El Señor es un Dios de amor, ¿no es cierto? La paciencia de Dios era con Sansón. ¿Qué hizo ahora el juez? Ahora se enamoraría de nuevo. Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila, que vivía en el valle de Sore. Sansón era débil y el diablo utilizaba esa debilidad para apartarlo de Dios. A Sansón le gustaban las mujeres extranjeras y eso lo sabía el diablo, que otra vez lo tentó. El diablo usaría la misma estrategia para engañarlo, tal cual lo hizo con la filistea de Timnat. Sansón se enamoró otra vez y se enamoró de una mujer pagana. Y esto es otro ejemplo del dolor y la ruina que llegó a la vida de Sansón debido a que él no guardó su corazón. Y ahora vamos a ver las trampas que le pusieron los filisteos al poderoso y forzudo juez. O mejor dicho, ¿qué estrategias usó el diablo para destruir a Sansón? ¿Sabes qué utilizó el diablo para destruir a Sansón? La manipulación, el engaño y la traición. Él utilizó la seducción de Dalila. Si tú lees la historia con la mujer de Timnat, la estrategia es la misma que usa el diablo con Dalila ahora. ¿Quién fue el instrumento del diablo? Fue Dalila, ¿no es cierto? ¿En qué consistían las estrategias? Primero, en el aprovechamiento de la debilidad de Sansón. El diablo a través de Dalila explotó la debilidad de Sansón por las mujeres. Dalila usó su encanto
usó su persistencia para manipularlo y puso en marcha la técnica de la mentira. Por eso que a cada momento escuchaba: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer. Segundo, la manipulación emocional. Dalila usó la manipulación emocional quejándose y presionando a Sansón hasta que éste finalmente cedió. Ella le reprochaba constantemente su falta de amor, su falta de confianza. Es decir, fue perseverante en eso. Tercero, utilizó la persistencia y el engaño. Dalila persistió, mis hermanos, en sus intentos de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, a pesar de sus repetidas negativas y engaños. Esto muestra cómo el diablo usa la persistencia para lograr sus objetivos, hasta que lo logró, como lo veremos a continuación. Con persistencia y con sentimientos fingidos, obtendría lo que buscaba. ¿Cuál era el mensaje acosador de la diabólica Dalila? Ella le decía: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Era directa Dalila, ¿no es cierto? Y cuarto, lo hace revelar el secreto. Sansón revelaría el secreto de su fuerza, lo que lo llevaría a su captura y debilitamiento. Y esto nos demuestra cómo el diablo busca descubrir nuestras debilidades para destruirnos. Ahora, la hermana White dice algo muy importante aquí. Si la cabeza de Sansón hubiese sido rapada sin culpa de su parte, su fuerza hubiera permanecido. Pero su conducta había mostrado tanto desprecio por el favor y la autoridad de Dios que era como si él mismo, desdeñosamente, se hubiese cortado las quedejas de la cabeza. Por eso Dios dejó que soportara los resultados de su propio extravío. Eso dice la hermana Elena G. de White. Es decir, que sería el mismo Sansón que se iba a destruir. Y finalmente llega la traición. Dalila traicionaría a Sansón, entregándolo a sus enemigos, los filisteos, por dinero. Que los líderes prometieron soborno a Dalila por hacerle revelar el secreto. ¿Sabes cuánto costaba la cabeza de Sansón? El precio era muy alto. ¿Cuánto daría cada líder filisteo a Dalila por el trabajito? ¿Qué le dijeron los filisteos? A cambio de tus servicios, cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Así dice la Biblia, Dios habla hoy. Claro, el versículo no dice cuántos príncipes fueron. Sin embargo, fue una gran cantidad de dinero. Y claro, la tentación a Dalila fue el dinero. Lo cierto es que ella también estaba bien enamorada, pero no estaba enamorada de Sansón. Ella estaba enamoradísima, pero del dinero. Entonces, el plan seductor se pondría en marcha. El objetivo era atarlo y dominarlo, ¿no es cierto? Es por eso que decían, para que lo atemos y lo dominemos. Ahora, ¿cómo puede una mujer incrédula actuar para seducir a un hermano joven de la fe? De muchas maneras, hermanos. Y queridos padres, veamos a través del ejemplo de Dalila lo que le puede acontecer a tu joven hijo. Primero, Dalila utilizó la manipulación emocional, ¿no es cierto? Dalila presionó a Sansón constantemente con sus ruegos y también con sus lamentos, creando un ambiente de tensión emocional. De manera similar, una mujer que no es de la fe, una mujer que es incrédula, puede utilizar la manipulación emocional para ganarse la confianza de un joven cristiano, haciéndolo sentir culpable o responsable de su felicidad. Por ejemplo, una mujer puede decir constantemente a un hermano de la iglesia que se siente sola, que nadie la entiende, y solamente él es el único que la entiende. ¿Qué más hace? Le cuenta sus problemas personales y lo hace sentir como su único apoyo. Eso sin duda genera una dependencia emocional. Luego utiliza esa dependencia para persuadirlo de pasar más tiempo a solas.
Entonces se aleja de la iglesia este hermano. Segundo, utiliza también la persistencia. Acuérdate que Dalila no se rindió ante los intentos fallidos de Sansón de engañarla. Ella persistió en sus preguntas hasta obtener la verdad. De la misma manera, una joven, una chica, puede persistir en sus intentos de seducción, buscando momentos de debilidad y aprovechando cualquier oportunidad para acercarse a este hermano. Por ejemplo, a pesar de que el hermano le dice que no está interesado en una relación romántica, la joven le puede seguir enviando mensajes en el WhatsApp, en el Facebook, en otros medios. Esta joven lo busca en eventos de la iglesia, halagándolo constantemente. Incluso es capaz de ir a la iglesia y hacerse amiga de la madre o del padre o de los hermanos. ¿Se da cuenta? Ella insiste en que solo quiere ser su amiga, pero sus acciones muestran intenciones más profundas, ¿ve? Y tercero, puede usar la seducción. Dalila utilizó su atractivo y su encanto físico para mantener a Sansón interesado en ella, ¿no es cierto? La seducción puede manifestarse de diversas formas, desde la apariencia física hasta la forma de hablar, la forma de comportarse. Por ejemplo, la joven se viste de manera provocativa y cuando sabe que el hermano estará presente a su llamado, ella va a utilizar un lenguaje coqueto o le toca de manera sutil. Entonces, busca crear una atracción física para despertar los deseos del joven. ¿Ve, mi hermano? Cuarto, la creación de un ambiente de confianza que es falsa. Dalila hizo que Sansón confiara en ella, a pesar de sus repetidas traiciones. Es decir, es crear un ambiente de confianza falsa, como una táctica común para manipular a otros. Esto puede involucrar halagos, promesas vacías y la simulación de intereses compartidos. Y seguimos con el ejemplo del joven. Este joven o esta chica se muestra muy interesada en la fe del joven, ¿no es cierto? Ella participa activamente en las actividades de la iglesia. Inclusive te cita versículos. Ella busca ganarse su confianza, haciéndole creer que comparten los mismos principios, cuando en realidad sus intenciones son distintas. Y quinto, apela a las debilidades. Dalila conocía las debilidades de Sansón. ¿Y cómo las utilizó? Las utilizó para manipularlo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en la vida real? En la vida real, eso puede ser para conocer las debilidades de la persona y atacarlas en ese punto. Por ejemplo, si una joven sabe que el hermano tiene problemas de autoestima, lo halaga constantemente y lo hace sentir especial. Ahora, ella averigua todo sobre el muchacho y si sabe que se siente presionado por sus amigos para tener una relación con ella, lo anima a vivir la vida y lo anima a no ser tan anticuado, porque ella piensa que este hermano es anticuado. Entonces, el caso de Dalila deja ejemplo que hay que pedir a Dios el don del entendimiento, la inteligencia y la prudencia para podernos dar cuenta, mis hermanos. Hay que pedir a Dios que nos dote de esas bendiciones, ¿no es cierto? Pero quizás te estás preguntando, pero hermano, ¿y qué hay de las doctrinas falsas? Las doctrinas falsas también se presentan de la misma manera. Las doctrinas falsas te seducen, te insisten, y cuando te das cuenta, ya creíste y ya pecaste, ¿ve? Entonces, hermano, en el caso de Sansón, a partir de ese momento, Dalila tendría un gran trabajo que hacer. No por amor, como ya te lo dije. El trabajo era por dinero. Y ahora comenzaría el uso de sus encantos seductores para hacer caer a Sansón, como lo vamos a ver a continuación. ¿Cuál sería, mis queridos hermanos, aquí la respuesta? Continuando en su debilidad por mujeres extranjeras, ¿qué hizo Sansón? Se enamoró de Dalila, otra mujer pagana filistea. Aprovechando esto, ¿qué trampa le tendieron los filisteos? Ofrecieron dinero a la mujer para que engañe a Sansón y revele el secreto de su fuerza. Pregunta número 3.
Estamos estudiando la lección número 18, que lleva por título El fracaso y la muerte de Sansón. ¿Qué posición adoptó Dalila entre Sansón y los filisteos? Estudiaremos Jueces capítulo 16, versículo 13 y 14. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 quedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. ¿Cuántos intentos hizo Dalila para convencer a Sansón? Fueron 4, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo se presenta Dalila? ¿Con hipocresía, con llanto? ¿Cuáles fueron los intentos que hizo? En cada intento, Dalila tenía hombres filisteos atentos al llamado de ella. Los hombres estaban escondidos en otra habitación. En el primer intento, Dalila le pregunta a Sansón sobre el origen de su fuerza y cómo podría ser atado. Pero Sansón la engaña diciendo: si me atares con 7 cuerdas de arco que sean nuevas y que aún no se hayan secado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila estaba emocionada. Pensó que ya lo había capturado. Ella lo ata mientras duerme y llama a los filisteos, pero Sansón se libera fácilmente rompiendo las cuerdas como si fuera un hilo. Imagínate cómo se siente Dalila. Se siente engañada, pero también hay que entender que esa cólera la escondía bajo una sonrisa y le hacía creer a Sansón que todo era una broma. ¿Cuál fue el segundo intento? Dalila insiste con lo mismo y lo culpa de mentiroso. Entonces Sansón le vuelve a decir: si me ataran con sogas totalmente nuevas, que nunca se hayan usado, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Ella hace lo mismo que la primera vez, pero Sansón nuevamente rompe las cuerdas, como si fuera un hilo. ¿Cuál fue el tercer intento? Sansón le dice: si entretejieras las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y lo aseguraras con la lanzadera del telar, me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Dalila sigue haciendo la misma acción. Ella vuelve a llamar a los filisteos, pero Sansón vuelve a librarse. Pero llegaría el cuarto intento. Llegaría la revelación de Sansón. Después de repetidos fracasos, Dalila lo acosa constantemente, presionándolo hasta que Sansón, cansado de sus insistencias, le revela el verdadero secreto: que su fuerza no reside en su cabello, que es un nazareo, ¿no es cierto? Es consagrado a Dios desde su nacimiento. Era un don de Dios, solo que al desobedecer al Señor y al enorgullecerse, el Espíritu Santo se apartaría de él. Dalila entonces le corta el cabello mientras Sansón duerme y así lo entrega a los filisteos. Entonces, lo que mal empieza, mal acaba, hermanos. Y la hermana Guay dice lo siguiente: al relacionarse con esta seductora, el juez de Israel malgastó horas preciosas que debieran haber sido sagradamente dedicadas al bienestar de su pueblo. Pero las pasiones deslumbrantes que hacen débil al más fuerte habían obtenido el dominio de su razón y de su conciencia. Los pasajes revelan que Dalila adoptó una posición de traición hacia Sansón y de colaboración con los filisteos. Dalila fue cómplice de sus paisanos. Dalila persiste en su intento de descubrir el secreto de la fuerza de Sansón, instándolo a revelarle cómo podría ser atado. Cuando Sansón le revela que si tejiera 7 trenzas de su cabello con la tela y las asegurara con una estaca, perdería su fuerza, Dalila, en lugar de guardarle el secreto, actúa inmediatamente para ponerlo a prueba y luego llama a los filisteos para que lo capturen. Es decir, que Dalila se alinea con los filisteos al traicionar la confianza de Sansón
y entregarle el secreto a sus enemigos. Y esto es lo que lo lleva a la captura, ¿no es cierto? Vamos, hermanos, a la respuesta. ¿Qué posición adoptó Dalila entre Sansón y los filisteos? Dalila adoptó una posición de traición hacia Sansón y de colaboración con los filisteos. Pregunta número 4. La pregunta 4 tiene un subtítulo que dice: Sansón traicionó a Dios. ¿Hasta qué punto influyó Dalila en Sansón con su insidiosa insistencia? ¿Era consciente Sansón de las consecuencias que enfrentaba al revelar el misterio de su fuerza a una pagana perteneciente a una nación enemiga? ¿Qué dice Jueces? Capítulo 16, versículos del 15 al 17. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres, dice la palabra de Dios. Los versos se centran en el cuarto y definitivo intento de Dalila para hacer declarar el secreto a Sansón. Imagínate, mi hermano, escena. Imagínate que era una tarde en la que el sol se ponía sobre Sori, tiñendo el cielo de rojos, violetas y anaranjados colores. Sansón llegó a la amplia casa de Dalila. La dueña de la casa dio órdenes para recibirlo. Era Sansón el que llegaba. Sansón entra en una espaciosa habitación rodeado de pesadas cortinas y con alfombras en el piso. Anteriormente ya había estado allí, hasta que de pronto ingresa la seductora y hermosa Dalila, sonriente y halagadora, diciendo: Sansón, me quedé asombrada cuando me dijiste que tenían mucha fuerza y cargaste al hombro las enormes puertas de Gaza. Y luego subiste el empinado monte y las colocaste en la cumbre. ¿Cómo pudiste hacer eso, Sansón? Imagínate también a Sansón orgullosamente respondiendo: para mí eso no fue nada. Esas puertas eran como si no pesaran. La única vez que me cansé un poco fue cuando con la quijada de un asno luché contra 1000 hombres y los vencí. Eso despertó aún más el sentido de alabar al juez. Dalila le dice: pero eso es increíble, Sansón. No lo puedo creer. Tú solo peleaste contra 1000 y los mataste a todos, solo con una quijada de burro. Sansón le dice: claro que sí, yo fui el que los maté. Confieso que al final estaba un poco cansado, pero no mucho. Dalila está en silencio y de pronto, con voz fingida y lloriqueando, pregunta: Sansón, ¿tú me amas? Sansón le dice: por favor, Dali, tú sabes que te amo con todo mi corazón. Claro, Sansón decía la verdad, porque él sí estaba enamorado. El problema era Dalila. Sin embargo, ella fingiendo y llorando, dice: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Ese reclamo y ese llanto era de cólera por no poder arrancarle la verdad al juez. Imagínate a Sansón preguntándose: ¿pero por qué Dalila querrá saber esto? Entonces, piensa y decide seguir inventando cosas hasta que ella se aburre. Sin embargo, siempre hay una gota que derrama el vaso, ¿no es cierto? Y eso es por no obedecer a Jehová, por no obedecer sus mandamientos. El acoso a Sansón iba en aumento y el vaso se iba a derramar. La mujer había fracasado 3 veces. La mujer no dejaba de quejarse. Imagínate a Dalila reclamándole al juez: me has engañado, te burlas de mí, no me quieres, vete, no te quiero ver nunca más. Dalila, aunque furiosa, parece aún más atractiva y seductora que nunca para Sansón. El juez
está enamorado. Los días siguen pasando y sus quejas continúan. No son solo diarias, sino constantes. Sansón empieza a notar que ya no es la misma de antes. Dalila evita su compañía. Ese día se repite la misma escena. Sansón se acerca a ella, pero ella lo rechaza. Con toda su astucia, Dalila decide jugar su última carta. Si fracasa, habrá perdido los miles de monedas de plata de la recompensa tentadora que la espera. Era su última oportunidad de hacer declarar la verdad. El sol se ha puesto nuevamente. Llega el anochecer y los espías se ocultan. Dalila aparece resaltando su belleza con un nuevo vestido. Dalila, con rostro hipócrita, lo mira de manera dulce y provocadora y le dice: cariño, no podemos seguir así. No confías en mí y te burlas de mí. Sansón está confundido, con muchos pensamientos en su mente. Él recuerda que es nazareo y dedicado, pero ama a Dalila. De pronto ella se acerca, lo acaricia y le pregunta: mi bebito, ¿me dirás finalmente el secreto de tu fuerza? Sansón ya no puede más. Habla con lentitud y casi en susurro. Tal vez piensa: si hablo en voz baja, el Señor no me escuchará. Sansón es consciente de las consecuencias que llegarían después, ¿no es cierto? Entonces le habla casi al oído. Y mientras descansa sobre sus piernas y mientras ella le acaricia la cabeza, le dice: nunca me he cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Eso dice la traducción al lenguaje actual de la Biblia. 3 veces tuvo Sansón la más clara manifestación de que los filisteos se habían aliado con su hechicera para destruirlo. Solo que la seducción lo había dominado. Todo estaba dominado en Sansón, la razón y su conciencia. Imagina, hermano, cuántas preciosas horas malgastó Sansón con Dalila. Esas horas deberían haber sido sagradamente dedicadas al bienestar de su pueblo. Pero él no se dio cuenta. Y mientras creía que las cosas eran una broma, porque así le decía la traidora, Dalila lo atormentaba con sus constantes preguntas y acusaciones, creando un ambiente hostil de tensión y desgaste emocional. Aquí utilizó el chantaje emocional, acusando a Sansón de no amarla realmente y de burlarse de ella. Entonces Sansón sucumbió a la manipulación de Dalila, lo que revela que su deseo por ella nubló su juicio. Claro, el diablo influía en Dalila y la presión era cada vez mayor. Dalila actúa como instrumento del diablo y Sansón se convertiría en el títere de distracción de los filisteos, ¿ve, mi hermano? Entonces, mira, las consecuencias de la desobediencia a Dios son graves. Sansón, un hombre consagrado a Dios, cede al pecado, demuestra su debilidad ante las mujeres del mundo. Hermanos míos, esta historia nos revela lo peligroso que es jugar con el pecado. Pecado, mis hermanos, es un monstruo y todos los seres humanos nacemos con la naturaleza pecaminosa. Es decir, nacemos con pertenencia al reino del mal. La hermana White dice: hay 2 reinos en el mundo, el reino de Cristo y el reino de Satanás. Cada uno de nosotros pertenece a uno u otro de esos reinos. Entonces, solo de la mano de Jesús podemos mantenernos obedientes a Dios. Muchos en el mundo toman el tema del pecado como algo insignificante. Sin embargo, es el pecado que trabaja en silencio para destruirnos, tal cual lo hizo con Sansón, mis queridos hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Hasta qué punto influyó Dalila en Sansón con su insidiosa insistencia? Hasta llevarlo a revelar su secreto y a enfrentar las terribles consecuencias de su traición. ¿Era consciente Sansón de las consecuencias que enfrentaba al revelar el misterio de su fuerza a una pagana, perteneciente a una nación enemiga? Claro que era consciente. Él sabía cuáles eran las consecuencias. Pregunta número 5. Estamos estudiando la lección número 18, que se titula El fracaso y la muerte de Sansón. Con su pretendido amor,
¿qué preparó Dalila para Sansón? Una vez que reveló el secreto de su fuerza, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué nos dice Jueces capítulo 16, versículos del 18 al 22? Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, le dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. A ver, en la historia ambos pecaron, ¿no es cierto? Ella pecó al utilizar la manipulación, pero Sansón pecó al ceder a la manipulación. Dalila, en su astucia, se dio cuenta que por fin Sansón le había dicho la verdad. Piensa en Sansón pensando: por fin me he sacado un peso de encima que me estaba torturando. Quizás pensaba vivir en paz con Dalila, sabiendo ella el secreto. O quizás le preguntó: ¿estás contenta ahora, Dalila, con la respuesta? Seguramente la mujer comerá de alegría. Le dijo: sí, amorcito, ahora sí estoy segura que me quieres tanto. Dalila lo abraza intensamente y lo besa, pero al mismo tiempo piensa en el dinero que iba a recibir por el trabajo. ¿Qué hizo Dalila? Esperó que Sansón saliera a realizar sus actividades diarias y sin perder tiempo le dijo: dígale a los príncipes que vengan rápido trayendo el dinero. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los jefes filisteos volvieron con el dinero en la mano. Imagínate a los príncipes filisteos que no pierden tiempo. Cada uno de ellos trae una bolsa muy pesada conteniendo la plata. Son miles de monedas de plata que iba a recibir. No sabemos cuántos filisteos tenían que pagar el dinero, pero cada uno debía pagar 1100 monedas de plata. Es de entender que con todo ese dinero, pues Dalila ya no necesitaba trabajar el resto de su vida. ¿No es cierto? Seguramente ella recibe a los jefes con respeto. El primero en entregar la recompensa es el más adulto. Ahora, faltaba solamente la captura. Es un nuevo día y la tarde está cayendo. Sansón regresa como siempre, alegre y contento, a casa de Dalila y sin el peso de ser acosado nuevamente. Él piensa en su fuerza que lo protege del peligro, mientras en el cuarto Dalila lo espera nuevamente con una sonrisa y con la cena preparada. Una vez más, Dalila hace que Sansón se durmiera recostado en su falda, sobre sus rodillas. Ella seguramente le canta una canción de amor que se va para nunca más volver. Y mientras canta, juega con las 7 trenzas de Sansón, hasta que él se queda profundamente dormido, contemplando por última vez el rostro hermoso de Dalila, que nunca más volvería a ver. Mientras detrás de la cortina están los robustos filisteos, listos para entrar en acción. Todo estaba listo para la captura. ¿Qué hace Dalila? Dalila llama con un gesto a un filisteo para que entre a la habitación. El filisteo entonces, deslizándose con la sutileza de una cobra, de una serpiente lista para atacar, y en un momento y movimiento rápido, corta las 7 trenzas de cabello. De repente la mujer comienza a maltratarlo. Sansón, los filisteos te atacan, gritó. Al grito de triunfo de Dalila, Sansón quiso hacer uso de su fuerza para librarse como antes y destruirlos, pero sus fuertes brazos no respondieron y se negaron a obedecerle. Entonces se dio cuenta que Dios ya lo había abandonado
Sansón intenta levantarse de la cama, pero le es difícil. Está rodeado de hombres fuertes, armados con espadas, lanzas y hachas. Un escalofrío recorre su cuerpo. Dalila sonríe maliciosamente. Sansón está asustado. Observa a los filisteos que se lanzan hacia él, sin poder responder con sus fuerzas humanas. ¿Qué dice la hermana Guayaquil? Ella dice que si la cabeza de Sansón hubiese sido rapada sin culpa de su parte, su fuerza hubiera permanecido. Pero su conducta había mostrado tanto desprecio por el favor y la autoridad de Dios que era como si él mismo desdeñosamente se hubiese cortado las quedejas de la cabeza. Por eso Dios dejó que soportara los resultados de su propio extravío. Eso dice nuestra hermana Ray. El cabello largo era una señal de su lealtad a Dios. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. ¿Dónde estaba entonces? Estaba en su relación con Dios, en la consagración a Dios. Pero él trabajó en contra de esa relación, hasta el punto de entristecer al Espíritu Santo, que se apartó de él. Y bien lo dice Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, ¿no es cierto? Mire, mi hermano, Sansón mismo terminó con el nazareato y se autodestruyó. Entonces allí comenzarían los frutos de su desobediencia a los mandatos de Dios. Dalila lo entregó a los filisteos y ahora sería títere de distracción de sus enemigos. ¿Qué hicieron los filisteos entonces? Los filisteos lo sujetaron y le sacaron los ojos. Luego se lo llevaron a Gaza y le pusieron cadenas de bronce y lo obligaron a trabajar en el molino de la cárcel. Entonces, ¿cómo podemos identificar algunas de las trampas de Satanás que nos desvían de Dios y aprender cómo evitarlas? ¿Sabes cómo? De diversas maneras. Primero, debemos identificar la seducción de la tentación. ¿Cómo se manifiesta? Dalila utilizó su encanto y seducción para manipular a Sansón y obtener sus secretos. Que Satanás a menudo utiliza tentaciones atractivas para desviarnos de nuestro camino. ¿Cómo evitarlo entonces? Tenemos, hermanos, que reconocer nuestras debilidades y ser conscientes de las áreas en las que somos más vulnerables. Hay que pedir a Dios el dominio propio y la disciplina para resistir las tentaciones. Tenemos que buscar la fortaleza en Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia. Hay que identificar la manipulación y el engaño. Esta se manifiesta de diversas maneras. Dalila mintió y engañó a Sansón repetidamente para lograr sus objetivos, ¿no es cierto? Satanás, usted sabe que es el maestro del engaño y a menudo utiliza la mentira y la manipulación para desviarnos de la verdad. Entonces, ¿cómo la evito? Con el discernimiento, con la capacidad de reconocer la verdad del error, rodeándonos de personas que nos animen y nos ayuden a mantenernos en el camino correcto. Debemos confiar en la guía del Espíritu Santo para discernir la verdad. También tenemos que identificar la complacencia y la falta de vigilancia. ¿Cómo se manifiesta? Sansón se confió demasiado en su propia fuerza y descuidó su relación con Dios, ¿no es cierto? Es que Satanás aprovecha nuestra complacencia y falta de vigilancia para atacarnos. Entonces debemos evitarla manteniendo una relación cercana con Dios a través de la oración, a través de la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes, estando alertas a las trampas de Satanás y no bajar la guardia, recordando que nuestra fuerza proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y cuarto, entendiendo la importancia del arrepentimiento. A pesar de sus errores, Sansón finalmente se arrepintió y buscó a Dios. El arrepentimiento sincero, mis hermanos, nos permite volver a Dios y recibir su perdón. Entonces, hermanos, tenemos que aferrarnos a Cristo. Solo Él puede salvarnos del monstruo del pecado, mis queridos hermanos. Vamos a la respuesta. Con su pretendido amor, ¿qué preparó Dalila para Sansón? Preparó un plan para traicionarlo y entregarlo a los filisteos. Una vez que reveló el secreto de su fuerza, ¿cuál fue el resultado? El Espíritu Santo se apartó de él, mis queridos hermanos.
Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 18. Y el subtítulo de esta pregunta dice: Sansón traicionó a Dios. ¿Hasta dónde llegaron los filisteos para jactarse de su victoria y humillar a Sansón? A ver, seguimos estudiando el libro de los Jueces, capítulo 16, versículos del 23 al 25. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios y para alegrarse. Y dijeron: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: Nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestras tierras, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas, dice la palabra del Señor. A ver, varios días habían pasado desde su captura. Él estaba moliendo grano en la cárcel. Y mientras estaba prisionero, su cabello comenzó a crecer. Entonces recién comprendió que tenía una misión que cumplir. Dios le dio a Sansón una esperanza en medio de la cárcel. Es de entender también que los filisteos demostraron ser necios. Ellos no tomaron en cuenta que el pelo crece, ¿no es cierto? Por tanto, pensaron que al cortar el cabello a Sansón era más que suficiente para detenerlo para siempre. El crecimiento del cabello anunciaba que había esperanza para Sansón. Seguramente él se tocaba la cabeza constantemente para sentir el crecimiento de su pelo. Imagínate a Sansón pensando: dentro de poco todo va a mejorar. Aunque no recupere mis ojos, pero mi cabello va a crecer. Aunque fui un gran perdedor por mi pecado, mi fuerza está regresando. Seguramente él se probaba, ¿no es cierto?, todos los días. Aún podré luchar por mi pueblo y cumpliré la misión de Dios. Eso seguramente pensaba Sansón. Mientras los filisteos estaban felices, estaban tan contentos, que se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Y en su alegría cantaban: Nuestro Dios nos ha dado la victoria. Hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo, dice la traducción del lenguaje actual. En su contentamiento mandaron traer a Sansón para burlarse de él. Y cuando lo trajeron de la cárcel, lo pusieron de pie entre dos columnas. Y se divertían haciéndole burla. Imagínate diciendo a la gente: a ver, ¿dónde está tu fuerza? La gente lo veía y alababa a Dagón. Y todos contestaban: Sansón destruyó nuestros campos y mató a miles de los nuestros, pero nuestro Dios nos ha dado la victoria. Hemos vencido a Sansón, nuestro enemigo. Observa bien el verso, mi querido hermano. El mensaje de los paganos era claro. Ellos decían, en otras palabras: nuestro Dios es más fuerte que Jehová porque hemos conquistado a Sansón. ¿Te das cuenta? Sansón se había convertido en un trofeo de los adoradores de los dioses falsos. Y esas burlas eran vistas desde el cielo. Usted sabe, mi querido hermano, que del Señor Jesús nadie se burla. Es verdad que los filisteos se burlaron de Sansón, pero el plan de liberación de Israel aún no había culminado. Los presentes ya estaban medios borrachos y exigieron: traigan a Sansón para que nos divierta. Esto implicaba varias cosas, mis queridos hermanos. Primero, la idolatría contra la fe. El contraste entre la idolatría de los filisteos y la relación de Sansón con Dios es un tema central. La arrogancia de los filisteos los lleva a atribuir el poder de su Dios falso, mientras que Sansón en su desesperación recurre a Dios en busca de él, en busca de fuerza. Mucho tiempo había desperdiciado obedeciendo al pecado, pero ahora Sansón clama. Sansón recién se acuerda que tiene una misión que cumplir. Segundo,
encontramos humillación y venganza. Los filisteos buscan humillar a Sansón y también buscan vengarse de sus ataques anteriores. Sin embargo, su victoria es efímera, ya que Sansón, con la fuerza renovada por Dios, los va sin duda a derrotar. Tercero, encontramos soberbia y caída. La soberbia de los filisteos los lleva a menospreciar el poder de Dios y a humillar a Sansón. Esta arrogancia conduce a su propia destrucción, mis hermanos. La actitud de los filisteos al jactarse de su victoria y humillar a Sansón muestra la arrogancia y el desprecio que tenían, no solo por él como individuo, sino también por el Dios de Israel. Sin embargo, esta celebración de su aparente victoria y su humillación de Sansón sería solamente temporal, como lo vamos a ver a continuación. Lo que parecía ser una derrota definitiva para Sansón sería en realidad un paso hacia su restauración y la ejecución de la justicia divina. Y este contraste es crucial en la narrativa de Sansón, ya que muestra cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo incluso en el punto más bajo Dios tiene el control y su propósito se cumple, mis queridos hermanos. Aquí está la respuesta. ¿Hasta dónde llegaron los filisteos para jactarse de su victoria y humillar a Sansón? Hasta utilizarlo como juguete de diversión. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección, que está muy interesante, mis hermanos. Y el subtítulo dice: los pecados pagan el precio. Aunque todos se burlaron, ¿cómo se vengó Sansón de los filisteos que lo habían cegado? ¿Cómo les infligió el castigo que merecían? Seguimos estudiando el libro de los Jueces, capítulo 16, versículos del 26 al 30. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Eso dicen los versículos, ¿cierto? Los versos muestran la estrategia de Sansón para destruir a los filisteos. Esa estrategia puede llamarse la estrategia de sacrificio personal y dependencia de Dios. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo consistía en la venganza personal por su humillación, cumplir el propósito divino y destruir el símbolo de la idolatría filistea y la liberación de Israel. ¿Quién fue el instrumento en la estrategia? Fue un joven que guió a Sansón para las columnas. El joven no parece tener conocimiento de las intenciones de Sansón. Tampoco tiene conciencia de que está ayudando a ejecutar un plan de justicia divina a los filisteos. Él solamente ayuda. Sansón le dijo al joven sirviente que lo llevaba de la mano: pon mis manos sobre las columnas que sostienen el templo. Quiero recostarme en ellas. Ahora, aunque estaba físicamente ciego, en una posición de humillación y de vulnerabilidad extrema, su estrategia se basó en 3 aspectos claves. Primero, en reconocer su dependencia de Dios, cosa que no había hecho antes, ¿no es cierto? Su primera acción es reconocer que aunque en su vida anterior confió en su fuerza física, ahora necesitaba depender de Dios para lograr la victoria. Él reconoce que su estrategia no está en su propia fuerza, sino en volver a depender totalmente de Dios,
quien le había dado el poder en el pasado. Sansón comienza con una oración en la que pide fuerza a Dios. Señor Jehová, acuérdate de mí, te ruego y fortaléceme. Te ruego solo esta vez, oh Dios, para que de una vez me vengues de los filisteos por mis dos ojos. Segundo, es colocar a sus enemigos en una posición vulnerable. Sansón sabe que su venganza solo será posible si puede alcanzar el centro de la acción. Y por eso pide al muchacho que lo guía, que lo coloque entre las dos columnas principales del templo de Dagón. El templo de Dagón, como símbolo de la supremacía de los filisteos, es el lugar donde sus líderes y el pueblo filisteo se reúnen para celebrar su victoria sobre él. Al estar allí, Sansón coloca estratégicamente a sus enemigos en el mismo lugar donde su derrota fue celebrada. Y esto le da una falsa sensación de seguridad, lo que hace que la acción de Sansón sea más impactante todavía. Y tercero, destruir las columnas del templo. La clave de su estrategia está en destruir las columnas que sostienen el templo de Dagón. ¿Cuál es la jugada inteligente y decisiva? Sansón se aprovecha de la estructura física del templo para hacer colapsar todo el edificio. La caída de las columnas no solo derrumba el templo, sino que también acaba con la celebración de los filisteos y los mata a ellos y a los líderes que estaban en el punto de mayor vulnerabilidad, rodeado por las columnas. Sansón no solamente se vengó de los filisteos, sino que también infligió un golpe fatal a su idolatría al destruir el templo de su dios Dagón. Déjeme morir con los filisteos, gritó Sansón. ¿Cuál es el resultado? La destrucción del templo de Dagón, la muerte del mismo Sansón y muchos más filisteos de los que mató durante toda su vida. Queridos hermanos, ¿quién no ha tenido un Sansón en su familia o entre los amigos cercanos? Creo que muchos, ¿no es cierto? Muchos han orado y llorado por ese Sansón. Sansón es alguien por quien sus padres oraron intensamente. Una persona que tenía dones especiales en la predicación, en la enseñanza, en la música o en el canto. Alguien que se perfilaba como muy grande para el Señor, pero que por causa de las malas influencias del mundo, ese joven o esa joven encontró una Dalila o un Dalilo como Sansón. Muchos creen que pueden jugar con fuego sin quemarse, ¿no es cierto, hermanos? Muchos no entienden que nacemos con naturaleza depravada y degradada. Nosotros nacemos enemistados con Dios. Somos hijos de ira, como lo dice Pablo. Es la naturaleza pecaminosa que conlleva pecar. Y eso fue lo que sucedió con Sansón. Entonces, la historia demuestra lo que predicamos, ¿no es cierto? Sansón contristó contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se alejó de él. Hermanos, en el mundo hay muchos que con sus doctrinas falsas respecto al pecado están poco a poco entristeciendo al Espíritu de Dios. Entonces llegará el momento que Dios se aleja de ellos. Y lo más triste es que, al igual que Sansón, no se dan cuenta que el Señor ya los abandonó. Y muchos siguen y siguen defendiendo y mirando al pecado como algo insignificante, sin darse cuenta de su magnitud, de su maldad y el grado de destrucción a lo cual conlleva. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? Aunque todos se burlaron, ¿cómo se vengó Sansón de los filisteos que lo habían cegado? Sansón pidió a un joven que lo guiara hasta las columnas centrales del templo de Dagón. Allí oró a Dios por fuerza y derribó las columnas, causando el colapso del templo. ¿Cómo los infligió el castigo que merecían? El colapso del templo mató a más filisteos que toda su vida, vengándose de aquellos que lo habían humillado y cegado. A ver, estuvo hermosa la lección, ¿verdad, hermanos? Hemos estudiado la trampa de Dalila. Sansón se enamora de Dalila, quien, instigada por los filisteos, intenta descubrir el secreto de su fuerza. Pero
tras varios intentos fallidos, Sansón, debilitado emocionalmente, revela que su fuerza reside en su cabello, símbolo de su consagración a Dios. Esto revela un mensaje, especialmente para los jóvenes. La lección dice: cuidado con las relaciones tóxicas, querido joven. Querido hermano, las personas que te presionan para ir en contra de tus principios o que buscan manipularte no son buenas influencias. Entonces, tienes que aprender a establecer límites y a rodearte de personas que te respeten y te apoyen. Dalila corta el cabello de Sansón mientras duerme, y los filisteos lo capturan, le sacan los ojos y lo llevan a Gaza, donde lo obligan a moler granos en la cárcel. Sansón pierde su fuerza física y también pierde su libertad. Eso significa, hermano, que nuestras decisiones tienen consecuencias. Las malas elecciones pueden llevarnos a perder cosas valiosas como la libertad, la dignidad y el propósito. Sin embargo, con el tiempo, el cabello de Sansón comienza a crecer nuevamente. Los filisteos lo llevan a su templo para burlarse de él. Pero Sansón, en un último acto de fe, clama a Dios por fuerza. ¿Sabes? Nunca es demasiado tarde para arrepentirse y buscar en clamor a Dios. Incluso cuando nos sentimos perdidos o hayamos cometido errores, Dios ofrece la oportunidad de empezar de nuevo. ¿Ve, mi hermano? Sansón, con la fuerza restaurada, derriba las columnas del templo, causando la muerte de miles de filisteos, incluyendo a él mismo. Su muerte vengó en gran medida el daño realizado a su pueblo. Querido joven, a veces es necesario hacer sacrificios por lo que crees, por tu fe. Por tanto, no tengas miedo de defender tus principios y de luchar por la justicia, incluso si esto implica enfrentar dificultades. Querido amigo que estás viendo el programa por primera vez, la historia de Sansón es una advertencia sobre los peligros de la debilidad, sobre los peligros de la impulsividad y la falta de fidelidad a Dios. También es una historia en donde el Señor Jesús utiliza incluso a personas imperfectas para cumplir sus propósitos. Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores de otros. Jamás repitamos los mismos errores que otros han cometido. Por eso es que el Señor ha dejado ejemplo, ¿no es cierto? Ha dejado estos casos para nosotros poderlos estudiar, para no cometer esos errores. Pidamos a Dios la sabiduría y sigamos el camino de la verdad, mis hermanos. Que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Feliz sábado, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. En el nombre de Jesús. Amén. Padre amado, te damos las gracias por haber participado de esta lección. Ahora, Señor, que tu Santo Espíritu guarde en cada corazón los aprendizajes adquiridos para ponerlos en prácticas y no caer en las redes en las cuales cayó Sansón. Oh Padre amado, si es tu voluntad, permite que el próximo sábado estemos también compartiendo tu mensaje. Te lo rogamos siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén.